Maduro está en una celda en Brooklyn, no en Venezuela, no en un palacio, en una celda federal en Brooklyn, Nueva York, esperando un juicio que puede terminar con cadena perpetua. Y en algún pasillo de ese mismo edificio hay un hombre que lo conoce mejor que nadie, un hombre que estuvo en las reuniones que no se grababan, que firmó las órdenes que no se archivaban, que sabe exactamente cómo funcionaba la maquinaria por dentro. Su nombre es Hugo Carvajal. Pero en Venezuela todo el mundo lo llama el Pollo. Y en diciembre pasado, ese hombre le mandó una carta a Donald Trump, una carta que la mayoría de los medios mencionó de pasada, una carta que lleva meses guardando secretos sobre lo que está a punto de ocurrir en el tribunal más importante que ha visto Venezuela en décadas. Porque si el Pollo Carvajal sube al estrado como testigo de la Fiscalía, el juicio contra Maduro ya no va a ser un juicio complicado, va a ser una ejecución jurídica. En los próximos minutos te voy a contar quién es realmente este hombre, qué decía esa carta, qué señales hay de que ya existe un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, y qué puede pasar cuando alguien que dirigió la inteligencia militar de Venezuela durante años empieza a hablar bajo juramento, lo que nadie ha puesto junto en una sola historia, lo que el gobierno de Maduro lleva semanas rezando para que no salga a la luz. Quédate hasta el final, porque esto te va a cambiar la forma de ver el juicio. Para entender por qué la figura del Pollo Carvajal es tan explosiva, hay que entender primero quién fue este hombre dentro del chavismo. Y cuando digo dentro, no hablo de alguien que estaba en los márgenes del poder. Hablo del núcleo, del corazón mismo del aparato de control del Estado venezolano durante los años de Hugo Chávez. Hugo Armando Carvajal Barrios llegó al poder de la mano de Chávez. Se conocían desde el ejército, desde antes de que Chávez fuera presidente, desde los años en que el futuro comandante todavía era un teniente coronel con ambiciones y un golpe fallido en el currículum. Carvajal era parte de ese círculo original, de los que estuvieron desde el principio. Y cuando Chávez llegó a Miraflores y empezó a construir su estado, Carvajal fue uno de los hombres a los que se les confió la estructura más sensible del régimen, la inteligencia militar. Dirigió la Dirección de Contrainteligencia Militar, la de GSIM, una agencia que con los años se convirtió en algo más parecido a una policía política que a un organismo de seguridad nacional. Las denuncias que rodean a esa institución son largas y documentadas. Torturas, detenciones sin orden judicial, desapariciones forzadas, represión sistemática de cualquier persona que el régimen considerara una amenaza. La DGCIM fue el instrumento con el que el chavismo mantuvo el control sobre sus propios militares, sobre la oposición, sobre periodistas, sobre cualquiera que pudiera representar un riesgo para la continuidad del poder. Y Carvajal era el hombre al mando. Eso significa que durante años tuvo acceso a información que muy pocas personas en Venezuela llegaron a conocer. Sabía quién hablaba con quién, sabía qué generales estaban descontentos y cuáles eran leales. Sabía qué operaciones se estaban llevando a cabo fuera del país. Sabía, según lo que él mismo afirmaría años después, cómo se movía la cocaína desde Venezuela hacia el exterior con la complicidad directa del Estado. Pero mientras estuvo dentro, guardó silencio. Porque ese era el trato. ¿Eras parte del sistema o eras víctima del sistema? No había término medio. La ruptura llegó en 2019. Fue el año en que Venezuela vivió uno de sus momentos más caóticos, cuando Juan Guaidó se proclamó presidente interino y el mundo se dividió entre quienes lo reconocían y quienes seguían apoyando a Maduro. En ese momento de fractura, Carvajal tomó una decisión que nadie dentro del chavismo esperaba. Anunció públicamente su apoyo a Guaidó y le dio la espalda a Maduro.
esa deserción fue un golpe simbólico enorme. No porque Carvajal tuviera tropas o recursos para cambiar la situación sobre el terreno, sino por lo que representaba. Era uno de los hombres de la vieja guardia, uno de los que habían construido el sistema junto a Chávez, y estaba diciendo que ese sistema había muerto, o al menos que ya no merecía su lealtad. El senador Marco Rubio, en ese entonces uno de los políticos estadounidenses más activos en el tema venezolano, dijo que la defección de Carvajal fue como si se rompiera una represa. Una imagen potente para describir el efecto dominó que podía generar cuando alguien de ese nivel decidía cambiar de lado. Pero Maduro no iba a dejar que ese hombre se paseara tranquilamente por el mundo. Carvajal huyó a España, y en España vivió durante años escondido, moviéndose entre distintas identidades, llegando incluso a someterse a cirugía plástica para cambiar su apariencia física. Modificó su cara para no ser reconocido. Eso da una medida exacta del nivel de amenaza que sentía sobre sí mismo. No era paranoia. Era un cálculo racional de alguien que conocía de primera mano cómo operaba el régimen cuando quería hacer desaparecer a alguien. Desde el exilio empezó a hablar. Abrió un blog personal donde publicaba denuncias contra Maduro. Dio entrevistas. En una conversación con el New York Times, afirmó que el círculo íntimo de Maduro estaba metido de lleno en narcotráfico y terrorismo, no como un rumor, como algo que él había visto, que conocía, que podía detallar. El gobierno de Estados Unidos llevaba años siguiéndole la pista. En 2008, durante la administración Bush, ya había sido sancionado por asistir materialmente las actividades de narcotráfico de las FARC. En 2019, el Departamento de Justicia presentó cargos formales contra él en un tribunal federal. Intentó enviar 5,6 toneladas de cocaína a Estados Unidos en 2006 y proporcionó a las FARC armas automáticas y explosivos. No son acusaciones menores, son los mismos tipos de cargos que hoy enfrenta Maduro. Las autoridades españolas finalmente lo extraditaron a Estados Unidos en 2023, y desde entonces ha estado detenido. Primero en el Metropolitan Detention Facility de Brooklyn, el mismo edificio donde hoy está Maduro. Dos hombres que construyeron juntos una parte del chavismo, ahora separados por unos metros de hormigón en una cárcel federal de Nueva York. En 2025, Carvajal se declaró culpable. Narcotráfico. Narcoterrorismo. 4 cargos. No fue un acuerdo de cooperación formal, al menos no uno que se hiciera público en ese momento. Pero la declaración de culpabilidad abría la puerta a algo más, a una negociación, a un intercambio, a la posibilidad de reducir una condena que, si se aplica en su totalidad, podría ser devastadora, a cambio de información, a cambio de testimonio. Y entonces llegó diciembre de 2025. El abogado de Carvajal hizo llegar una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La carta fue publicada por primera vez por The Dallas Express. CNN la confirmó y amplió. Y lo que dice esa carta es lo que tiene a los abogados de Maduro trabajando horas extra desde hace semanas. Carvajal escribe en esa carta que quiere expiar sus malas acciones del pasado, que está dispuesto a proteger a Estados Unidos de los peligros que presenció durante años dentro del chavismo, y dice que para hacerlo, está dispuesto a proporcionar detalles adicionales al gobierno de Estados Unidos. Esa frase, detalles adicionales, en el contexto de un proceso judicial federal, tiene un peso específico que cualquier abogado reconoce inmediatamente. Pero la carta no se queda en lo genérico. Carvajal entra en materia. Sostiene que Maduro convirtió las drogas en un arma deliberada contra Estados Unidos, que lo que había comenzado como una operación de narcotráfico bajo la era de Chávez
evolucionó con los años hasta convertirse en algo con estructura propia, con nombre propio, el Cártel de los Soles. Una organización criminal que operaba desde dentro del Estado venezolano, liderada directamente por Maduro y por otros altos funcionarios del régimen, y cuyo objetivo no era solo generar dinero, sino usar el flujo de cocaína como instrumento de desestabilización del territorio estadounidense. Eso ya es grave. Pero Carvajal va más lejos. Alega en la carta que Maduro trabajó para manipular procesos electorales en Estados Unidos. No especifica cuáles. No da fechas concretas. Pero la acusación está ahí, por escrito, firmada por alguien que durante años dirigió la inteligencia del régimen. Alguien que tendría acceso a ese tipo de operaciones si realmente existieron. Y añade un tercer elemento que encaja con precisión quirúrgica con los cargos más recientes que enfrenta Maduro en el tribunal: la conexión con el Tren de Aragua. Según Carvajal, Maduro conspiró activamente con esa banda criminal para inundar Estados Unidos de criminales, de drogas y de espías. El Tren de Aragua, que originalmente era una banda que operaba dentro de las cárceles venezolanas, se expandió con los años a múltiples países latinoamericanos y eventualmente llegó a territorio estadounidense. La administración Trump ha utilizado esa expansión como uno de los argumentos centrales para justificar sus políticas migratorias más agresivas. Y ahora, el exjefe de inteligencia de Venezuela está diciéndole a Trump por escrito que esa expansión no fue accidental, que fue orquestada. Lo que Carvajal describe en esa carta no es solo su versión personal de los hechos, es la arquitectura interna de un sistema criminal que, si se puede probar en un tribunal, convierte a Maduro no en un político corrupto, sino en el jefe de una organización terrorista internacional. Y esa distinción tiene consecuencias jurídicas directas sobre la sentencia que podría recibir. Ahora bien, el Departamento de Justicia no ha confirmado públicamente nada. La Casa Blanca no respondió cuando CNN preguntó si Trump había leído la carta. El abogado de Carvajal dijo que no sabía si el presidente la había visto. Y el propio proceso judicial sigue avanzando en la discreción que caracteriza a los casos federales más sensibles. Pero hay señales. Y quienes conocen cómo funciona el sistema judicial estadounidense saben leer esas señales mejor que un comunicado oficial. La primera señal es la que más ha llamado la atención de los analistas legales. La audiencia de sentencia de Carvajal, que estaba programada, fue pospuesta la semana pasada, sin nueva fecha, sin explicación pública. El abogado Renato Stabile, experto en este tipo de procesos, fue muy claro al respecto. Dijo que es sumamente inusual que una sentencia se detenga de esa manera a menos que el procesado esté cooperando activamente con las autoridades. En el sistema federal estadounidense, cuando la sentencia de un acusado que ya se ha declarado culpable se pospone indefinidamente, es porque hay negociaciones en curso. Es porque el fiscal y el acusado están trabajando en un acuerdo, y ese acuerdo, casi siempre, implica información a cambio de una reducción de condena. La segunda señal es todavía más técnica, pero igual de elocuente. El nombre de Carvajal ha desaparecido de la base de datos pública de reclusos federales. Sigue bajo custodia, eso está confirmado, pero su nombre ya no aparece en el registro público, y eso tiene un significado muy específico dentro del sistema penitenciario federal de Estados Unidos. Es lo que se hace cuando se protege a un testigo cooperante, cuando el gobierno quiere mantener en la sombra quién está hablando, con quién está hablando, con quién está hablando y qué está diciendo. Si el nombre de un preso desaparece del registro público mientras sigue detenido, la lectura en los pasillos del sistema judicial es casi unánime. Ese hombre está cooperando. Dos señales, las dos apuntando en la misma dirección, y el propio abogado de Carvajal
declaró a la Associated Press que su cliente posee información de extraordinaria importancia para la seguridad nacional y la aplicación de la ley en Estados Unidos. Extraordinaria importancia. Esas palabras no se usan en una conversación informal. Esas palabras se usan cuando hay algo concreto, cuando hay sustancia detrás, cuando el abogado sabe que lo que su cliente puede aportar tiene el peso suficiente para cambiar el curso de un proceso judicial. Ahora hay que hacerse la pregunta más importante de toda esta historia. Si Carvajal efectivamente llega al estrado, si se sienta frente al jurado en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York y empieza a hablar bajo juramento, ¿qué puede hacer? ¿Cuánto daño real puede causar a la defensa de Maduro? La respuesta está en entender qué tipo de testigo es Carvajal. Y la respuesta es que no es un testigo como los demás. En los juicios por narcotráfico y narcoterrorismo a gran escala, la Fiscalía normalmente construye su caso con una combinación de documentos, escuchas telefónicas, registros financieros y testimonios de personas que estuvieron en niveles medios o bajos de la estructura criminal. Gente que vio partes del sistema, pero raramente alguien que vio el sistema entero desde arriba. Carvajal no es eso. Carvajal estuvo en la cúpula. Dirigió la Agencia de Inteligencia Militar del Estado venezolano. Eso significa que, si decide cooperar en serio, puede hablar del Cartel de los Soles no como alguien que escuchó rumores, sino como alguien que estuvo en las reuniones donde se tomaban las decisiones. Puede hablar de las rutas de tráfico, de los funcionarios implicados, de cómo se coordinaban las operaciones, de cuándo Maduro tomaba decisiones directas y cuándo delegaba. Puede poner nombres, puede poner fechas, puede poner lugares. Eso es lo que los abogados llaman un testigo de conocimiento directo. Y en un juicio de esta magnitud, un testigo de conocimiento directo que estuvo en el corazón del poder es el arma más poderosa que puede tener una fiscalía. Hay otro elemento que no se puede ignorar. Carvajal no va al estrado solo con sus recuerdos. Fue el director de la inteligencia militar. Eso significa que durante años tuvo acceso a documentos, a comunicaciones, a registros de operaciones que normalmente no existen para el mundo exterior. Si parte de ese material ha llegado de alguna forma a manos de la Fiscalía, o si Carvajal puede guiar a los investigadores hacia dónde encontrarlo, el impacto puede ir mucho más allá de lo que su testimonio oral podría lograr por sí solo. Los expertos legales que han analizado este caso citan de manera recurrente el precedente de Manuel Noriega. El dictador panameño fue el primer jefe de Estado extranjero procesado con éxito en un tribunal federal de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. El proceso fue largo, fue complicado. La defensa intentó todos los argumentos posibles, que la detención era ilegal, que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción, que las pruebas habían sido obtenidas de forma irregular. Ninguno de esos argumentos funcionó. Noriega fue condenado y pasó décadas en prisión. El caso de Maduro tiene similitudes estructurales importantes con el de Noriega. Es también un jefe de Estado, aunque ya depuesto. Los cargos tienen la misma naturaleza: narcotráfico, uso del poder del Estado para facilitar el crimen organizado. Y la defensa, según fuentes legales citadas en varios medios, planea usar argumentos muy similares a los que usó Noriega. Cuestionar la legalidad de la operación de captura, argumentar que las pruebas fueron obtenidas de manera irregular, plantear dudas sobre la jurisdicción de los tribunales estadounidenses. Esos argumentos no funcionaron con Noriega, y hay razones para pensar que tampoco funcionarán con Maduro, especialmente si la Fiscalía tiene a Carvajal en el estrado explicando desde dentro cómo funcionaba el sistema. Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables
cuando comparecieron por primera vez ante el Tribunal Federal de Manhattan en enero de 2026. Llegaron esposados a Nueva York después de una operación militar sin precedentes en Caracas. El portavoz de la Casa Blanca fue directo. Dijo que Maduro había orquestado muchos crímenes contra Estados Unidos, que entre ellos estaba el envío de drogas y terroristas al país, y que ahora estaba a la espera de que se hiciera justicia en el Distrito Sur de Nueva York. El juicio en sí todavía puede tardar 1 o 2 años en llegar. Los casos de esta magnitud, con la cantidad de pruebas y la complejidad de los cargos, no se resuelven en meses. Hay que construir el expediente, presentar la evidencia, gestionar los recursos de la defensa, seleccionar el jurado. Es un proceso largo. Pero cada movimiento que ocurre ahora está sentando las bases de lo que pasará cuando las cámaras estén dentro del tribunal y el mundo esté mirando. Y en ese contexto, la posición de Carvajal importa enormemente si el hombre que dirigió la inteligencia del chavismo está dispuesto a sentarse frente a un jurado estadounidense y contar lo que sabe. Eso erosiona la narrativa que el gobierno venezolano ha mantenido durante años. La narrativa de que todo esto es una conspiración imperial, una persecución política disfrazada de proceso judicial. Esa narrativa se vuelve mucho más difícil de sostener cuando el testigo en tu contra no es un analista de Washington ni un disidente de la oposición, sino uno de los tuyos, uno de los que estuvieron adentro. Lo que también está en juego aquí va más allá del destino personal de Maduro. Si la Fiscalía logra probar en un tribunal federal que el Estado venezolano operó durante años como una organización criminal al servicio del narcotráfico, las consecuencias jurídicas y políticas para Venezuela son enormes. Otros altos funcionarios del régimen que todavía están en libertad, algunos de ellos moviendo dinero y activos en distintos países, podrían encontrarse de repente mucho más expuestos. Los testimonios que se presenten en este juicio pueden abrir investigaciones nuevas, generar nuevas acusaciones, cruzar fronteras. El Pollo Carvajal vivió durante años con una identidad falsa, con una cara operada, moviéndose entre sombras porque sabía exactamente lo que valía lo que guardaba en la cabeza. Esa información tenía un precio, y ahora parece que está dispuesto a cobrarla. En libertad. Si el acuerdo con la Fiscalía se confirma, si la sentencia de Carvajal sigue suspendida y su cooperación se formaliza, estaremos ante un momento histórico en el proceso contra Maduro, no porque un testimonio sea suficiente para ganar un juicio, sino porque cambia el equilibrio de fuerzas dentro del tribunal, porque pone sobre la mesa un tipo de evidencia que los documentos solos nunca pueden reemplazar. La voz de alguien que estuvo dentro, que vio, que participó, que firmó y que ahora está dispuesto a decirlo bajo juramento delante de un jurado. Maduro lo sabe, sus abogados lo saben, y por eso el régimen en Caracas lleva semanas en silencio sobre este tema, porque no hay buena respuesta. Solo queda esperar que el acuerdo se caiga, que Carvajal cambie de idea, que algo salga mal en las negociaciones. Pero las señales apuntan en la dirección contraria. El nombre desapareció del registro. La sentencia está suspendida. El abogado habla de información de extraordinaria importancia. La carta a Trump describía exactamente los cargos que Maduro enfrenta, y la nueva acusación que se hizo pública el día que Maduro llegó esposado a Nueva York refleja de cerca lo que Carvajal había denunciado sobre el Tren de Aragua. Todo encaja, y ese encaje no es casual. La historia de Venezuela en los últimos 25 años ha estado llena de momentos que parecían definitivos y que luego se desvanecieron. Momentos en los que parecía que el régimen iba a caer, que el cambio era inminente y que luego el sistema encontró la manera de sobrevivir. Eso ha generado un escepticismo comprensible entre muchos venezolanos,
dentro y fuera del país. Un cansancio de las grandes promesas que no llegan. Pero esto es diferente. No es una protesta en las calles. No es una votación cuyo resultado puede ser manipulado. Es un proceso judicial federal en Estados Unidos con cargos concretos, pruebas reales y un acusado que no puede salir de su celda en Brooklyn por decreto. Y si el Pollo Carvajal sube al estrado y empieza a hablar, lo que venga después va a ser muy difícil de contener. Si quieres seguir de cerca cada movimiento de este juicio, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí en la actualidad vamos a estar encima de cada audiencia, de cada revelación, de cada giro en el proceso. No te lo vas a querer perder. Y dime en los comentarios, ¿crees que Carvajal va a cumplir y va a testificar? ¿O crees que algo va a impedirlo antes de que llegue al estrado? Quiero leer tu opinión. Y si este video te abrió los ojos sobre algo que no sabías, compártelo. Porque esta historia merece que la gente la conozca.